Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. En este video vamos a demostrar la ley distributiva de funciones. El problema dice lo siguiente: sean A y B dos conjuntos y sea f una función de dominio A cruz B. Demuestre que se cumple esta igualdad que vemos aquí. Asumiendo que para todo elemento A perteneciente al conjunto A mayúscula y para todo elemento B1 y B2 pertenecientes a B, si B1 es distinto de B2, entonces f subíndice A, B1 y f subíndice A, B2 no comparten elementos. No te preocupes si todavía no entiendes bien qué quiere decir todo esto. Vamos a analizar con mucho cuidado qué significa toda esta notación e iremos demostrando paso a paso el problema. Lo primero que nos dice el teorema es que tenemos dos conjuntos existentes A y B y que f es una función de dominio A cruz B. Como estas son dos condiciones iniciales del problema, vamos a agregar dichos enunciados a nuestras hipótesis. Recuerda que el primer paso para demostrar un teorema es separar las hipótesis de la conclusión. Después el problema nos pide que demostremos esta igualdad. La palabra demuestre nos indica que esta es la conclusión del problema, así que escribimos la igualdad en el apartado de conclusión. Por último, el problema nos dice que asumamos este enunciado de aquí. Como este enunciado es una suposición, lo escribiremos en la sección de las hipótesis. Con esto ya tenemos separadas las hipótesis de la conclusión. Ahora solo falta asegurarnos de que cada enunciado esté escrito de forma lógica. En la última hipótesis, la palabra todo nos indica que podemos usar al cuantificador universal y escribir: para todo A perteneciente a A mayúscula y para todo B1 perteneciente a B y todo B2 perteneciente a B, si B1 es distinto de B2, entonces la intersección de las f's está vacía. Y ya sabemos que el enunciado que está adentro de los cuantificadores es un condicional, por lo que vamos a utilizar a dicha estructura para reescribir el enunciado. Con esto ya tenemos todos nuestros enunciados escritos de forma lógica. Vamos a representar ahora gráficamente a nuestras hipótesis para entender qué es lo que nos están diciendo. Primero tenemos dos conjuntos A y B. Estos conjuntos pueden ser de infinitas maneras. Pueden ser el conjunto de los números reales o cualquier otro conjunto. Por razones de espacio, pondré a cada uno con 3 elementos. Y para no confundirnos, los elementos de A tendrán subíndices para la letra X y los elementos de B tendrán subíndices para la letra Y. Y ahora que tenemos dos conjuntos, podemos sacar su producto cartesiano. Este sería el producto cartesiano A cruz B. La segunda hipótesis nos dice que este conjunto es el dominio de nuestra función f. Esto significa que de cada par ordenado perteneciente a A cruz B, sale una flecha que termina en algún otro punto. Recuerda que una función es una relación entre dos conjuntos. La característica de las funciones es que de cada elemento del dominio sale solamente una flecha que termina en algún otro lugar que no sabemos cuál es. Estas flechas podrían terminar en números, en pares ordenados o en cualquier otra cosa. Para hacer el caso más general, hagamos que terminen en conjuntos arbitrarios S. En mi video donde demuestro que el conjunto de todos los conjuntos no existe, vimos que podemos definir a los números y a los pares ordenados en términos de conjuntos. Así que aquí tendríamos el caso más general. Como nuestras flechas caen en conjuntos, vamos a representar a los puntos donde aterrizan las flechas con círculos punteados. Por razones de espacio voy a quedarme solamente con 5 elementos de A cruz B. Tomemos ahora un punto del dominio de f, por ejemplo al x2, y3. La flecha de este punto nos lleva al conjunto S3. Este conjunto S3 es el valor que toma f en el punto x2, y3 y se le denota como f de x2, y3. Esto es equivalente al valor f de x para funciones de una variable. La diferencia es que aquí tenemos dos variables. En algunas áreas de las matemáticas, en lugar de escribir f de x2, y3, se escribe f subíndice x2, y3. Ambas notaciones son equivalentes y significan lo mismo. Podemos usar cualquiera de las dos sin ningún problema. Para este ejercicio usaremos la notación que tiene subíndices, así que vamos a reemplazar a las letras S por letras F con sus respectivos subíndices. Podemos ver que el primer subíndice siempre será un elemento del conjunto A, mientras que el segundo será un elemento de B. Con esto ya tenemos casi todas las hipótesis representadas gráficamente, solo nos falta la última. Esta nos dice que para todo elemento de A y para cualesquiera dos elementos de B, si los elementos B son distintos, entonces los valores que toma la función f en dichos puntos no comparten elementos. ¿Y qué significa esto gráficamente? Tomemos un elemento arbitrario del conjunto A, por ejemplo a x1, y ahora tomemos dos elementos arbitrarios del conjunto B, por ejemplo y1 y y3. Vemos que tanto x1, y1 como x1, y3 pertenecen al dominio de f, por lo que ambos puntos tienen su respectiva flecha que termina en su respectivo conjunto.
Lo que nos dice nuestra hipótesis es que estos dos conjuntos donde terminan las flechas no comparten elementos. Por ejemplo, si el número 7 pertenece a f subíndice x1, y1, entonces el 7 no va a pertenecer al conjunto f subíndice x1, y3. Estos dos conjuntos no comparten elementos y tampoco comparten elementos con el otro conjunto de subíndice x1 que dejamos fuera por razones de espacio. Y podemos hacer lo mismo con los otros elementos de A. Estos dos conjuntos tampoco comparten elementos porque tienen el mismo subíndice x2. Siempre que tengamos dos conjuntos adentro del rango de la función f que tengan el primer subíndice igual y el segundo subíndice diferente, dichos conjuntos no compartirán elementos. Y ahora sí ya tenemos representadas todas las hipótesis, pero antes de seguir resolviendo el problema, vamos a recordar un concepto muy sencillo y muy importante de las funciones, que es el concepto de imagen y de imagen inversa. Nosotros sabemos que la imagen de la función f es el conjunto de todos los elementos a los que les llega una flecha. En este caso, la imagen de f sería todo el segundo conjunto. Pero también podemos visualizar la imagen de una pequeña muestra de f. Por ejemplo, hagamos un nuevo conjunto C que contenga solamente dos pares ordenados del dominio de f. La imagen de este conjunto C serían los conjuntos f subíndice x2, y2 y f subíndice x2, y3, porque son los puntos a donde me llevan las flechas de f desde los puntos adentro de C. De modo que la imagen de C sería el círculo verde. A este nuevo conjunto lo denotaremos con la letra F y una C entre corchetes, porque es la imagen del conjunto C bajo la función f. De esta forma podemos obtener la imagen de cualquier subconjunto del dominio de f. Y del mismo modo podemos sacar la imagen inversa. Por ejemplo, la imagen inversa de nuestro conjunto verde sería el conjunto C. La imagen inversa simplemente son los valores de donde salieron las flechas de la función f. Si ahora tenemos al conjunto D formado por dos elementos del rango de f, entonces la imagen inversa de D sería el conjunto formado por los pares ordenados x1, y1 y x1, y3. A la imagen inversa se le denota como f a la menos 1 de D. Este menos 1 no es un exponente, simplemente es la representación de que las flechas de f cambian de dirección y por lo tanto la imagen del conjunto D estaría en el dominio de f. Puedes ver cómo este concepto es muy sencillo, en un momento nos va a servir para resolver el problema. Y ahora que ya entendimos lo que es la imagen de una función y visualizamos las hipótesis, trabajemos la conclusión. Nosotros debemos demostrar que estos dos conjuntos son iguales, y ya sabemos que para demostrar que dos conjuntos son iguales hay que hacer dos cosas. Una es demostrar que el primer conjunto es un subconjunto del segundo conjunto, y la otra es demostrar que el segundo conjunto es un subconjunto del primero. Si logramos probar estas dos cosas, habremos demostrado que ambos conjuntos tienen los mismos elementos y que por lo tanto son iguales. Vayamos entonces a la estructura de la prueba. La estructura de la prueba es el esqueleto que tendrá nuestra demostración. Nuestro objetivo será demostrar la igualdad de los dos conjuntos, y para esto vamos a dividir la prueba en dos partes. En cada una de las partes demostraremos que un conjunto es un subconjunto del otro, y esto nos permitirá concluir que se cumple la igualdad. Demostremos entonces la primera de las conclusiones. Para ello recordemos la definición de subconjunto. Esta nos dice que para cualesquiera dos conjuntos A y B, A es un subconjunto de B si y solo si para todo elemento X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Así que vamos a cambiar nuestra conclusión por la definición formal de subconjunto. Como lo primero que tenemos en nuestra conclusión es un cuantificador universal, el primer paso será introducir un elemento arbitrario X a nuestras hipótesis. Esto elimina al cuantificador universal, y lo que sigue ahora es trabajar con este elemento X arbitrario para demostrar el condicional que está adentro del cuantificador. Vayamos nuevamente a la estructura de la prueba. En la parte donde tenemos que demostrar la primera conclusión, escribimos sea X un elemento arbitrario. Luego colocaríamos la prueba de que nuestro condicional es verdadero para este elemento arbitrario. Y terminaríamos la prueba diciendo que como X fue arbitrario, entonces para todo X se cumple el condicional. Demostremos entonces este condicional. Sabemos que la mejor estrategia para demostrar un condicional es asumir que la primera proposición es cierta, así que convertiremos a esta proposición en hipótesis y a la segunda proposición en nuestra conclusión. Recuerda que cada vez que agreguemos una hipótesis, tenemos que agregar dicha hipótesis a la estructura de la prueba. Así que en la parte donde debemos demostrar el condicional, vamos a escribir: supongamos que la primera proposición se cumple. Luego escribiremos la prueba de que la segunda proposición también se cumple.
y concluiríamos diciendo que, por lo tanto, el condicional es verdadero. Y ahora tenemos que demostrar que X pertenece a este conjunto. Hasta aquí no hemos hecho nada extraño, simplemente hemos seguido las reglas de la lógica como con cualquier otro teorema. Pero hemos llegado al punto en donde tenemos que entender qué significan estas expresiones. Vayamos primero con nuestra hipótesis. Esta nos dice que X pertenece a la intersección sobre el conjunto A de la unión sobre el conjunto B de F subíndice A, B. Recordemos lo que nos dice la definición de intersección de conjunto para un conjunto indexado. La intersección de un conjunto indexado S se define como el conjunto de X tal que para todo conjunto Y adentro de S, X pertenece a Y. Es decir, la intersección de S está formada por los elementos que pertenecen a todos los conjuntos adentro de S. Usando esta definición, vemos que nuestro conjunto puede reescribirse de esta manera. Fíjate cómo simplemente estoy usando la definición de intersección, reemplazando al conjunto S por unión sobre B de F. Y como sabemos que X pertenece a este conjunto, entonces para toda A perteneciente a A mayúscula, X pertenece a la unión de F subíndice A, B. Por definición, estas dos expresiones son equivalentes. Escribiremos la última para entenderlo mejor. Y parece ser que hasta aquí podemos trabajar la hipótesis, ya que para usar una hipótesis que empieza con un cuantificador universal, tenemos que encontrar primero un elemento específico del conjunto A. Cuando tengamos algún elemento de A, podremos concluir que X pertenece a la unión de F. Trabajemos ahora la conclusión. Tenemos que demostrar que X pertenece a este conjunto. Recordemos entonces la definición de unión de familia. La unión de una familia indexada S se define como el conjunto de todas las X, tal que existe un conjunto Y adentro de S para el cual X pertenece a Y. Es decir, si X pertenece a la unión de S, entonces X pertenece a al menos un conjunto dentro de la familia. Así que vamos a reescribir al conjunto de nuestra conclusión como el conjunto de todas las Y, tal que existe una F minúscula perteneciente a B a la A, tal que X pertenece a la intersección sobre A de F subíndice A, F de A. Fíjate cómo otra vez simplemente estamos usando la definición, sustituyendo S por el conjunto que queremos. Puedes ver que se trabaja igual con la definición de unión y la definición de intersección. La única diferencia es que para la intersección usamos un cuantificador universal y para la unión usamos un cuantificador existencial. Como tenemos que probar que X pertenece a este conjunto, hay que demostrar que X cumple con la definición de dicho conjunto. Tenemos que probar que existe una F perteneciente a B a la A, tal que X pertenece a la intersección sobre A de F subíndice A, F de A. Así que reescribamos nuestra conclusión de esta manera, y ahora tenemos un cuantificador existencial en nuestra conclusión. Sabemos que para demostrar conclusiones de este tipo, tenemos que decir explícitamente cuál es este elemento F minúscula. Es decir, en nuestras hipótesis vamos a escribir que F minúscula es igual a puntos suspensivos, porque aún no sabemos cuál es este elemento F. Introducir este elemento elimina al cuantificador existencial, y ahora tenemos que probar dos cosas. La primera es que nuestro elemento F minúscula pertenece a B a la A, y la segunda es que X pertenece a la intersección sobre A de F subíndice A, F de A. Y como hemos agregado otra hipótesis, tenemos que agregar dicha hipótesis a la estructura de la prueba. En la parte donde tenemos que demostrar la conclusión del condicional, escribimos sea F igual a puntos suspensivos. Luego colocaremos la prueba de que F pertenece a B a la A. Y después colocaremos la prueba de que X pertenece a la intersección sobre A de F subíndice A, F de A. Esto nos permitirá concluir que existe un elemento F con las características pedidas y que por lo tanto X pertenece al conjunto deseado. Ahora hay que encontrar a este elemento F minúscula. Para esto veamos primero qué significa que F pertenece a B a la A. Recuerda que B a la A es el conjunto de todas las funciones que van de A hacia B. Como tenemos que demostrar que F pertenece a B a la A, entonces hay que demostrar que F minúscula es una función de A a B. Ahora pasemos a la segunda conclusión. La vamos a reescribir usando nuevamente la definición de intersección de familia indexada. De acuerdo con la definición, tenemos que probar que para toda A perteneciente a A mayúscula, X pertenece a F subíndice A, F de A. Como aún no sabemos cuál es la función F minúscula que resuelve el problema, vamos a continuar trabajando nuestra segunda conclusión recordando que F debe ser una función de A a B. Ya sabemos cómo demostrar un cuantificador universal. Vamos a introducir un elemento A arbitrario a nuestras hipótesis, donde este elemento arbitrario pertenece a mayúscula, y luego probaremos que X pertenece a F mayúscula subíndice A, F de A. En la estructura de la prueba, en la parte donde debemos demostrar que F minúscula pertenece a B a la A, colocaremos la prueba de que F es una función de A a B.
Y en la parte donde tenemos que probar que X pertenece a la intersección de F, escribimos: sea A un elemento arbitrario de A mayúscula. Luego colocaremos la prueba de que X pertenece a F subíndice A, F de A. Y terminaríamos diciendo que como A fue arbitrario, entonces X pertenece a la intersección sobre A. Con esto ya tenemos el esqueleto de la demostración. Hasta aquí solamente hemos tenido que usar la lógica y las definiciones, pero ahora tenemos que encontrar a la función f minúscula, y para encontrar a este elemento tenemos que entender muy bien lo que estamos haciendo. Para encontrar a f vamos a volver a visualizar gráficamente nuestras hipótesis. Recuerda que ya habíamos representado las tres primeras, ahora vamos a agregar la quinta hipótesis a nuestro gráfico. Para esto primero vamos a escribirla de forma más entendible. Nuestra hipótesis nos dice que para todo elemento de A, X pertenece a la unión sobre B de F. Traigamos de vuelta la definición de unión de familia para reescribir esto. El que X pertenezca a la unión de F, por definición, significa que existe un elemento B perteneciente a B mayúscula, tal que X pertenece a F subíndice A, B. Así que reescribamos nuestra hipótesis como para toda A, existe un B tal que X pertenece a F subíndice A, B. Ahora regresemos al gráfico de la función f mayúscula. Recuerda que ya teníamos representada la función f de esta manera. Para representar la quinta hipótesis, tomemos al primer elemento del conjunto A, que es x1. Como x1 pertenece a A, la hipótesis nos dice que existe un elemento B perteneciente a B mayúscula, tal que X pertenece a F subíndice A, B. Esto significa que el elemento X pertenece a al menos un conjunto que está en el rango de F y que tiene un subíndice x1. Nosotros no sabemos a cuál conjunto F pertenece. Vamos a suponer que X pertenece al conjunto F subíndice x1, y1. Como todos los conjuntos F con subíndice x1 no comparten elementos, entonces X no pertenece a Fx1, y2 ni a Fx1, y3. X solamente pertenece a F subíndice x1, y1. Y la hipótesis nos dice que esto sucede con cada elemento del conjunto A, así que para x2 también pasa lo mismo. X pertenece solamente a un conjunto F con subíndice x2, supongamos que es y2. Y para el último elemento de A, que es x3, también podemos elegir un elemento de B que haga que X pertenezca a algún conjunto F con subíndice x3. Supongamos que este elemento B es y1. Puedes ver que en total tenemos 3 elementos X en 3 conjuntos distintos del rango de F, y esto es porque el conjunto A tiene 3 elementos. Si A tuviera n elementos, tendríamos a n conjuntos distintos conteniendo a X, ya que nuestra hipótesis es una propiedad que vale para todo elemento de A. Con esto ya tenemos nuestras hipótesis representadas. Ahora recordemos lo que nos pide el problema. Recuerda que queremos encontrar una función f minúscula que vaya de A hacia B y que además X pertenezca a F subíndice A, F de A cuando A es un elemento arbitrario del conjunto A mayúscula. Dibujemos entonces a los conjuntos A y B. Voy a trazar una función de A a B arbitraria que denotaremos como f minúscula. Sabemos que a los puntos del conjunto B también los podemos denotar como f de x1, f de x2 y f de x3 de acuerdo con los valores que toma f. De modo que f será el conjunto formado por los pares x1, f de x1, x2, f de x2 y x3, f de x3. Y notemos que también podemos escribir a f usando las variables y. Esto significa que cada uno de los pares ordenados de f minúscula pertenece a A cruz B, y por lo tanto, todos los pares pertenecen al dominio de la función f mayúscula. Esto significa que cada elemento de f minúscula tiene su respectiva flecha que nos envía a un elemento del rango de f mayúscula. De cada uno de estos 3 conjuntos que están adentro del rango, podemos sustituir el subíndice y por el subíndice f de x correspondiente a la función f minúscula. Nosotros queremos que estos conjuntos a los que nos mandó la función f mayúscula contengan al elemento x. En este caso, como la función f minúscula que dibujé fue arbitraria, 2 flechas sí cayeron en un conjunto que contiene a x, pero la otra flecha no. Tenemos que arreglar esto y hacer que nuestra función f minúscula esté conformada por los pares ordenados de las flechas que nos llevan a los conjuntos que tienen a x. Y para poder hacer esto tenemos que conocer cuáles son esas 3 flechas que nos llevan a donde está x. Así que lo que haremos es separar de entre todos los conjuntos que tiene el rango de f a aquellos que contienen a x, es decir, vamos a definir un nuevo conjunto formado únicamente por los conjuntos que pertenecen al rango de f y que además contienen a x.
Este nuevo conjunto está bien fundamentado gracias al axioma de separación, el cual puedes ver con más detalle en mis otros videos. De cualquier forma, ahorita vamos a formalizar esto. A este nuevo conjunto lo llamaremos C. Moví de lugar a los conjuntos para que estuvieran todos juntos. Ya sabemos que este conjunto C es la imagen de 3 puntos de A cruz B, por lo que la imagen inversa del conjunto C serían los 3 puntos del dominio de F, de donde salen las flechas que nos llevan a donde está X. Estos 3 puntos deben ser los elementos de la función f minúscula que buscamos. En lugar de tener la función f que pusimos al principio, debimos haber puesto esta otra. Estos 3 pares ordenados nos llevarán inevitablemente a los conjuntos que contienen a X, pero ¿cómo sabemos que en efecto estos 3 puntos forman una función? Recuerda que para que f minúscula sea una función de A a B, cada elemento del conjunto A debe tener una única pareja en el conjunto B. Si un elemento del conjunto A no tiene pareja, entonces f no sería una función. Y si algún elemento tiene 2 parejas, entonces f tampoco sería una función. Ya habíamos visto que una de las hipótesis del problema era que el elemento X siempre pertenece a al menos un conjunto para cada subíndice del conjunto A. Esto significa que en la imagen inversa del conjunto C siempre tendremos a todos los elementos de A en algún par ordenado. Este hecho nos asegura que en nuestra función f minúscula cada elemento de A tendrá una pareja. Otra hipótesis nos decía que ningún conjunto con el mismo subíndice perteneciente al conjunto A comparte elementos, de modo que X solo pertenece a un conjunto con el mismo subíndice. Esta hipótesis nos asegura que cada pareja de nuestra función f minúscula es única. Si el elemento X estuviera en 2 conjuntos con el mismo subíndice X, entonces la imagen inversa de C nos devolvería 2 pares ordenados con la primera coordenada repetida. Y en la representación de f minúscula tendríamos 2 flechas saliendo del mismo punto y f minúscula no sería una función. Pero como nuestra hipótesis nos asegura que X solo pertenece a un conjunto para cada subíndice de A, entonces los elementos de A tienen una única pareja y por lo tanto f minúscula es una función. Así que haremos que f minúscula sea igual a la imagen inversa del conjunto C bajo la función f mayúscula y con esto habremos resuelto la primera parte del problema. Solo falta formalizar lo que hemos estado hablando. Regresemos entonces a nuestras hipótesis. Antes de proponer a la función f minúscula hay que definir al conjunto C, por lo que vamos a introducir la propiedad P de X como X pertenece a Y. El axioma de separación nos garantiza la existencia de un conjunto formado por los elementos del rango de f que cumplen con la propiedad P. Y después de crear este nuevo conjunto C, vamos a definir a nuestra función f minúscula como f igual a la imagen inversa de C bajo la función f mayúscula. Y ahora tenemos que probar que f es una función y que para todo elemento A perteneciente a A mayúscula, X pertenece a f subíndice A, f de A. Antes de demostrar esto, agreguemos las 2 hipótesis que hicimos a la estructura de la prueba. Antes de definir a la función f, escribimos: sea P de X la propiedad X pertenece a Y. El axioma de separación nos garantiza la existencia del conjunto C, cuyos elementos pertenecen al rango de f y contienen al elemento X. Y en la parte donde habíamos colocado los puntos suspensivos para la función f, podemos escribir que f es igual a la imagen inversa de C bajo la relación f mayúscula. Y ahora tenemos que demostrar estas 2 conclusiones. Empecemos probando que f es en efecto una función. Recuerda que para demostrar que f es una función de A a B, tenemos que probar que para todo elemento A perteneciente a A mayúscula, existe un único elemento B perteneciente a B mayúscula, tal que f de A es igual a B. Para demostrar esto, el primer paso es introducir un elemento arbitrario A nuestras hipótesis, para eliminar al cuantificador universal y tener que demostrar ahora la unicidad. En mi video sobre cómo demostrar unicidad, vimos que para probar este tipo de conclusiones tenemos que hacer 2 cosas. La primera es probar que el elemento B existe, y la segunda es probar que dicho elemento es único, es decir, que para cualesquiera 2 elementos M y N pertenecientes a B, si f de A es igual a M y f de A es igual a N, entonces M es igual a N. Agreguemos estos pasos a la estructura de la prueba. En la parte donde debemos demostrar que f es una función de A a B, escribimos: sea A un elemento arbitrario de A mayúscula. Luego colocaremos la prueba de que existe un elemento B tal que f de A es igual a B. Y luego colocaríamos la prueba de que dicho elemento es único. Y esto nos permitiría concluir que f es una función de A a B. Ahora encontremos al elemento B.
Como nuestro elemento A arbitrario pertenece al conjunto A mayúscula, podemos usar nuestra quinta hipótesis y escoger un elemento B0 tal que X pertenece a F subíndice A, B0. Como X pertenece a F A, B0 y este conjunto a su vez pertenece al rango de F, entonces F A, B0 pertenece al conjunto C. Y como el par ordenado A, B0 pertenece al dominio de F, entonces por definición de imagen inversa de una función, el par ordenado A, B0 pertenece a la imagen inversa de C. Y esto significa que A, B0 pertenece a la función f minúscula, de modo que f de A es igual a B0. Si hacemos B igual a B0, habremos demostrado que existe un elemento B tal que f de A es igual a B. Con esto ya demostramos la primera conclusión. Nuestra segunda conclusión es la que demuestra que el elemento B0 es único. Como tenemos dos cuantificadores existenciales, vamos a introducir dos elementos arbitrarios m y n a nuestras hipótesis, donde dichos elementos pertenecerán al conjunto B. Introducir estos elementos elimina a ambos cuantificadores y nos deja solamente con el condicional. Y para demostrar el condicional, ya sabemos que hay que convertir a la primera proposición en hipótesis y a la segunda proposición en conclusión. De modo que f de A es igual a m, f de A es igual a n y debemos demostrar que m es igual a n. Recordemos que esta última hipótesis significa que los pares A, m y A, n pertenecen a f minúscula y por definición de f minúscula, los pares A, m y A, n pertenecen a la imagen inversa de C bajo la función f mayúscula. Escribamos explícitamente la definición de la imagen inversa de C. La imagen inversa de C bajo la función f es el conjunto de pares ordenados A, B que pertenecen al dominio de f mayúscula, tal que existe un conjunto Z adentro de C, tal que f de A, B es igual a Z. Como A, M pertenece a la imagen inversa de C, entonces por definición existe un conjunto adentro de C, al que llamaremos Z1, tal que f de A, M es igual a Z1. De modo que también podemos escribir a Z1 como f subíndice A, M. Y como A, n pertenece a la imagen inversa de C, existe un conjunto Z2 perteneciente a C, tal que Z2 es igual a f subíndice A, n. Como Z1 y Z2 pertenecen a C, entonces X pertenece a Z1 y X pertenece a Z2. Supongamos ahora que nuestra conclusión es falsa, es decir, que M no es igual a N. Como M es distinto de N, entonces Z1 y Z2 tienen distinto subíndice correspondiente al conjunto B. Y como tienen el mismo subíndice A, nuestra tercera hipótesis nos dice que Z1 y Z2 no comparten elementos, lo cual es una contradicción, ya que comparten al elemento X. Como al asumir que nuestra conclusión es falsa, llegamos a una contradicción, entonces nuestra conclusión es verdadera y M es igual a N. Con esto ya demostramos que f minúscula es una función de A a B. Lo único que nos falta es probar la otra conclusión, que nos dice que para todo elemento A perteneciente a A mayúscula, X pertenece a f subíndice A, f de A. Aquí ya habíamos dicho que íbamos a introducir un elemento arbitrario A nuestras hipótesis para eliminar al cuantificador y probar que X pertenece a f subíndice A, f de A. Como A pertenece a A mayúscula, nuestra hipótesis nos asegura la existencia de un elemento B0 perteneciente a B mayúscula, tal que X pertenece a f subíndice A, B0. Como X pertenece a f subíndice A, B0, entonces dicho conjunto pertenece a C. Y como A, B0 pertenece al dominio de F, entonces A, B0 pertenece a la imagen inversa de C bajo la función f. Y por definición de f minúscula, A, B0 pertenece a f minúscula, de modo que f de A es igual a B0. Como X pertenece a f subíndice A, B0, entonces X pertenece a f subíndice A, f de A. Con esto ya demostramos todas las conclusiones y podemos escribir la prueba final. Recuerda que la prueba final debe estar basada en el esqueleto que hemos venido construyendo. Recuerda también que en la demostración final no escribimos el razonamiento que hemos hecho, sino que solamente escribimos los argumentos que demuestran el teorema. La prueba final quedaría así. Sea X un elemento arbitrario de la intersección sobre A de la unión sobre B de f subíndice A, B. Sea P de X la propiedad X pertenece a Y. El axioma de separación nos garantiza la existencia del conjunto C formado por todos los elementos del rango de F que contienen a X. Sea f minúscula igual a la imagen inversa del conjunto C bajo la función f.
Probaremos que f minúscula es una función de a a b. Para esto, sea a un elemento arbitrario de a mayúscula. Existencia. Como x pertenece a la intersección sobre a de la unión sobre b de f subíndice a, b, entonces existe b0 tal que x pertenece a f subíndice a, b0. De modo que dicho conjunto pertenece a C, por lo que a, b0 pertenece a la imagen inversa de C bajo f. Esto significa que a, b0 pertenece a f minúscula y por lo tanto f de a es igual a b0. Haciendo b igual a b0, habremos demostrado la existencia de b. Unicidad. Sean m y n dos elementos arbitrarios de b. Supongamos f de a igual a m y f de a igual a n. De modo que a, m y a, n pertenecen a la imagen inversa de C. Y por lo tanto, existen z1 y z2 pertenecientes a C, tal que f subíndice a, m es igual a z1, f subíndice a, n es igual a z2, x pertenece a z1 y x pertenece a z2. Supongamos ahora que m es distinto de n, de modo que z1 y z2 no comparten elementos, lo cual es una contradicción, ya que x pertenece a ambos conjuntos. Por lo tanto, m es igual a n. Como el elemento a fue arbitrario, entonces f minúscula es una función de a a b. Probaremos ahora que x pertenece a la intersección sobre a de f subíndice a, f de a. Para esto, sea a1 un elemento arbitrario del conjunto a mayúscula. Como x pertenece a la intersección sobre a de la unión sobre b de f subíndice a, b, entonces x pertenece a la unión sobre b de f subíndice a1, b. De modo que existe un elemento b1 perteneciente a b, tal que x pertenece a f subíndice a1, b1. Y como a1, b1 pertenece al dominio de f, entonces a1, b1 pertenece a la imagen inversa de C bajo f, y por lo tanto, a1, b1 pertenece a f minúscula, de modo que f de a es igual a b1. Sustituyendo b1 por f de a1, vemos que x pertenece a f subíndice a1, f de a1. Como a1 fue arbitrario, x pertenece a la intersección sobre a de f subíndice a, f de a. Esto demuestra que existe una función f perteneciente a b a la a, tal que x pertenece a la intersección anterior. Por lo tanto, x pertenece a la unión sobre b a la a de la intersección sobre a de f subíndice a, f de a. Como el elemento x fue arbitrario, entonces la intersección de la unión de f es un subconjunto del otro conjunto. Y ya está, con esto hemos demostrado que el primer conjunto es un subconjunto del segundo. Esto era la mitad del problema. Falta demostrar que el segundo conjunto es un subconjunto del primero. Pero eso es muy fácil, la prueba difícil es esta que resolvimos aquí. Para no hacer el video tan largo, el resto del teorema lo pondré en el artículo del video. Por hoy ha sido todo. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para seguir aprendiendo, y activar la campanita de las notificaciones. Comparte este video con aquellas personas que estén buscando alcanzar la maestría en matemáticas. Nos vemos.